Hay una realidad de lo que nos está pasando en América Latina. Últimamente la izquierda ha ido tomando ventaja y tiene prácticamente mayoría de los países en América Latina. Pero yo hago una gran diferencia entre la izquierda democrática de Boric, por ejemplo, a la izquierda de Maduro y de Ortega. O sea, yo hago una gran diferencia entre alguien como Petro, que inclusive fue de la guerrilla, pero tiene ya muchísimos años en la institucionalidad, incluso fue alcalde de Bogotá mucho tiempo. Y esa izquierda, pues a mí en lo personal, no me asusta, porque cuando usted compara eso con lo que está viviendo Venezuela, con la miseria en que está ese pobre pueblo, con la opresión que tienen, o con lo que está viviendo Nicaragua, donde ya no hay democracia del todo, es decir, usted ve una gran diferencia. Entonces yo creo que a una izquierda democrática la combatimos en elecciones y bueno, que los pueblos decidan y seguimos luchando dentro de la vía democrática. Lo otro ya es una dictadura. Yo considero que hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Cuba, Venezuela y Nicaragua me parece muy distinto al resto de las izquierdas que han ido progresando en América Latina. Bueno, podría ocurrir, pero en este momento yo sí veo la gran diferencia, ¿verdad? Y luego aquí en Costa Rica, pues no dejamos de tener un riesgo con que el día de mañana el Frente Amplio pudiera ganar unas elecciones. Y ahí el camino nuestro, pues es el camino de las luchas democráticas, ¿verdad? Y de las campañas electorales. Eso sería muy grave. Yo creo que lo que ha hecho Vladimir Putin ha sido una barbaridad. O sea, más bien ha sido increíble que el pueblo de Ucrania haya resistido hasta el momento con éxito una guerra que ya lleva más de 9 meses, 10 meses, ya estamos llegando al año. Me pareció una cosa absurda de Putin, que había ido adquiriendo prestigio en el mundo, que tenía una aceptación de las democracias en el mundo, que tenía una aceptación en Europa, en los mismos Estados Unidos, caramba, y ahora más bien tiene el rechazo de todos nosotros. Me parece que eso le ha afectado también internacionalmente, sin la menor duda, a Rusia. Y nos duele pues lo que está viviendo el pueblo ucraniano ahora, por ejemplo, con los fríos que están pasando, la falta de gas, la falta de calefacción, por ende, nos tiene que doler a todos, nos tiene que doler lo que vive un pueblo noble, luchador, y no sabemos además a dónde puede llegar a desembocar esto, porque si China hiciera lo mismo con Taiwán, podríamos estar a las puertas de una tercera guerra mundial y eso sería sumamente grave, sin duda alguna. Bueno, ahí lo va a leer usted. Ajá. Y va a ver, porque ahí es donde se hace, cómo se hace un partido, cómo se funda, cómo se negocia con otros, cómo llegamos a armar todo. Y ahí indica, pues,
modestia aparte, bastante habilidad política. Sí, yo lo he estado promoviendo. Y ahora, bueno, tenemos posibilidades, por lo menos, de unirnos parte de los socialcristianos y unirnos en una coalición de centro humanista. Es lo que yo he venido promoviendo. El Republicano, la Unidad y otros grupos políticos, poder armar una gran coalición de centro humanista. Y algo todavía más importante en nuestras exportaciones. Si usted analiza las exportaciones de Costa Rica antes y después de mi gobierno, es decir, nosotros llegamos entre lo que era la Unidad y Liberación Nacional en la década de los 80 a un gran acuerdo en relación a la necesidad de que nuestra economía tenía que abrirse al mundo y teníamos que cambiar el esquema económico que teníamos fundamentalmente de sustitución de importaciones, que nos llevaba a exportar muy poquito y a importar pues algunas cosas. Entonces vino el gran cambio. Primero se da un paso con el PAE 1 en el gobierno de Luis Alberto Monge. Se da otro gran paso con el PAE 2 en el gobierno de Óscar Arias. Ahí logramos darle nosotros todo el apoyo en la Asamblea Legislativa a estos dos proyectos. Y conmigo se lleva a cabo el PAE 3, la negociación con el PAE 3, la firma con el PAE 3 con el Banco Mundial, que se llega a aprobar después, más adelante, pero logramos ya la mayor desgravación arancelaria. Y empezamos las negociaciones de los tratados de libre comercio. Se firmó con México, se empezó la negociación con Estados Unidos de un tratado de libre comercio bilateral en ese entonces entre Costa Rica y Estados Unidos. Y empezamos a insertar nuestra economía en la economía mundial. Y ahí fue donde Costa Rica arranca y diversifica sus exportaciones. Entonces, no solo en turismo, sino viene la diversificación de nuestras exportaciones en un proceso que se llevó 10 años. Un cambio estructural. Un cambio estructural. Exactamente, usted lo ha dicho muy claramente. Se da en una negociación de los dos partidos grandes en ese momento. Y esas políticas, pues desde luego a la par de una serie de políticas de desarrollo social que logramos hacer bien, ¿a qué nos llevó, Esteban? Vea, al final de mi gobierno tenemos uno de los crecimientos más grandes del continente, crecimientos económicos, y el nivel de pobreza más bajo de nuestra historia. Y cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mide el desarrollo humano de América Latina, a mediados del 94 aparece Costa Rica en el primer lugar de toda América Latina en desarrollo humano, calidad de vida. Nunca perdimos ese lugar y no lo hemos vuelto a recuperar. Pero para mí esos son los grandes logros de mi gobierno. No, viera que yo creo que Carlos Alvarado entendió muy bien las cosas. Yo aparte quiero confesarle, tengo un aprecio personal a él y a su señora esposa, pero tratando de ser objetivo, me parece que primero que es difícil gobernar con solo 10 diputados, 11 diputados, como han estado los últimos 3 gobiernos. Sin embargo, el más hábil para negociar y para conversar con los partidos políticos en la Asamblea Legislativa fue don Carlos Alvarado. Es decir, y logró aprobaciones importantísimas y fundamentales para la estabilidad económica del país. Para mí la reforma fiscal era indispensable y el que la logra es él. No
no la pudieron lograr los dos gobiernos anteriores a él, y él la logró. Logra también la ley de empleo público, que me parece que es fundamental, para ir poniendo orden en las finanzas públicas, porque ya el país no aguantaba más. Entonces, eso lo que le demuestra a usted es mucho diálogo con Liberación, con la Unidad, con otros, Renovación Costarricense, que ayudó bastante también en la Asamblea Legislativa anterior, y lograron acuerdos muy importantes para el país. Aunque sí se extralimitó un poquito al gasto público. Sin embargo, empezó a poner orden, fue el que empezó a poner orden. Yo creo que el mayor culpable de esto, bueno, todo este problema arranca con el gobierno de don Óscar Arias, el segundo gobierno. Don Óscar es Gastón. Yo lo viví en carne propia. Yo heredo un gobierno con un déficit fiscal equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. Y más o menos eso es lo que él hereda a doña Laura Chinchilla. Claro, yo pude denunciar a Óscar Arias muy fuerte, doña Laura, que era la vicepresidenta de él, era muy difícil que pudiera hacerlo. Pero allí empezó el problema. Doña Laura estuvo a punto de lograr una reforma fiscal que no fructificó. Don Luis Guillermo Solís no hizo nada al respecto, y el que lo logra es precisamente don Carlos Alvarado. No, yo creo que con resultados, miren, yo creo que Costa Rica ha hecho maravillas a través de su historia. Nosotros estamos en niveles maravillosos de salud. En educación veníamos bien, ahora se necesita algo muy profundo en el tema. Pero esto no ha salido así de la nada. Este ha sido el esfuerzo y el trabajo de todos los gobiernos que de alguna manera le hemos puesto un grano de arena. Yo le comentaba ahora los resultados al final de mi gobierno. Yo me siento muy orgulloso de ellos. Y sinceramente me parece que eso ha sido mucho mejor que los últimos 3 gobiernos que hemos tenido. Veremos a ver los resultados del actual. El actual todavía le falta mucho para poderlo juzgar. Pero pareciera que los cambios que hubo no fueron muy favorables. Y yo creo en la posibilidad de volver a un gobierno social de tendencia social cristiana, que es centrohumanista y que con resultados vea el país y vuelva a comparar, sobre todo las nuevas generaciones, qué es lo mejor para ellos. Pues yo diría que el fantasma del comunismo o cualquier otra cosa también muy negativa. Es decir, veamos el hecho de quién gana las elecciones. Una persona inteligente, no hay duda, pero bueno, es un desconocido. Tenía 30 años de vivir fuera del país, no tenía un partido político, el partido no existía, prácticamente lo hizo él con doña Pilar Cisneros, y lograron un voto de cada 10 miembros del padrón para entrar a una segunda ronda electoral. Y por una reacción contra el Partido Liberación y su candidato, gana la segunda ronda electoral. Entonces, esto lo que le indica es simplemente que cualquiera puede lograrlo. Qué peligroso. Sí. Qué peligroso, porque no sabemos qué podría venir el día de mañana. Si nos llega a tocar un loco, nos llega a tocar la izquierda, nos llega a tocar la izquierda extrema, o qué será. Lo que nosotros debemos y lo que estamos haciendo los socialcristianos, que es volver a unirnos todos y renovarnos con gente nueva, con
que eso es lo que hay que darle opción. Cuando a mí la gente me habla que si yo sería candidato de nuevo, digo, de ninguna manera, yo ya pasé, yo estoy para, con mucho gusto, dar opiniones que creo, modestia aparte, que son valiosas. Pensar en hacer gobiernos sin políticos es como hacer, y es una frase no mía, hospitales sin médicos, sino de don Juan José Echeverría Abril, y en paz descanse, que se la tomé en una reunión que tuvimos, y que para mí es fundamental, los políticos, fundamental dentro de un gobierno, pero es que la mayor parte de las decisiones que usted tiene en un gobierno son decisiones políticas. Y bueno, le hablaba de la unidad y de republicano y de poder armar un equipo social cristiano con gente nueva. Lo mismo me parece que debiera y deseo que le pase a Liberación Nacional, que tenga una renovación de su gente y que hagan un planteamiento interesante para el país. Yo creo que el país necesita una Liberación Nacional fuerte y un social cristianismo fuerte.